Estamos en la línea con Jorge González Izquierdo para hablar, para tomarle un poco el pulso a la situación económica. Jorge, muy buenos días. Hola, hola Nicolás, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Manuel, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos en índices económicos? Ha salido, entiendo ya, el reporte sobre los precios en el mes de julio, que por lo menos en Lima Metropolitano los precios al consumidor aumentaron en 0.20%, ¿no? Y este incremento que a mí me parece pequeño, ¿no? Mira, ¿con qué tiene que ver? Mira, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, cuando publica el primer día útil de cada mes la inflación del mes anterior, trae dos novedades, no una, sino dos. La primera novedad es que la inflación en el caso de Lima pues fue en el mes de julio, solo en el de julio fue 0.20, y la inflación anual está en 2.1%, ¿no? Está dentro del rango de inflación que el Banco Central considera normal para el caso peruano, ¿no? Una inflación de 2%. La inflación a julio anualizada es 2.1%. En ese sentido, ¿qué información te da de que la inflación está bajo control en el Perú? Y ayudada también por las expectativas. El Banco Central todos los meses le pregunta a una serie de estamentos que ellos ya tienen identificados, les preguntan, por ejemplo, a empresarios, a empresas financieras, a académicos, etcétera, les pregunta, ¿cuál crees tú que va a ser la inflación de los próximos 12, 24, 36 meses para medir expectativas de inflación en el futuro? Y las encuestas te dicen puede que la gente está esperando una inflación de 2% también, 2 y pico, o sea, dentro del rango. Entonces, eso me lleva a mí a concluir que la inflación no es problema económico hoy día en el Perú. Ahora, no podríamos, quizá un poco estirando el análisis, no es una evidencia también de cierta parálisis de la economía, es decir, no es que haya mucho movimiento de demanda, no es que haya, digamos, mejor calidad de empleo, por lo tanto la gente gana más, por lo tanto hay más empleo, por lo tanto hay más capacidad adquisitiva, por lo tanto hay más movimiento de mercado, por lo tanto hay que presionar la oferta, por lo tanto la oferta tiene que subir, por tanto tiene que subir inflación. O al revés, digamos, una mayor cantidad de oferta, muchísima más oferta y una demanda que se contrae y que por supuesto ante eso podemos tener más bien precio a la baja. No nos está hablando de esta especie de cifra casi estacionaria, una situación medio de parálisis económica. Ahí voy, justo me cortaste cuando iba a entrar a ese tema. Entonces, la inflación no es problema acá por la realidad y por las expectativas, ¿no? ¿Pero por qué? Justamente es porque el gasto interno, lo que gastamos, los que vivimos dentro de las fronteras geográficas del Perú, empresas y sobre todo personas, lo que gastamos, el gasto interno está creciendo también poquito. Y justamente al crecer poquito, no te provoca pues presiones altas en los precios, pues porque los precios suben cuando la demanda sube por algún producto, por muchos productos. Si la demanda no sube mucho o sube un poquito, entonces la presión sobre precios también es relativamente menor, pues, ¿no es cierto? Entonces esa es la razón principal por la cual nos está explicando este tema. Pero la segunda noticia me ha preocupado a mí más, y es que el INEI te da lo que llama adelantos de cómo está comportándose la economía. Y el adelanto que da es con respecto al mes de junio, ¿no? Porque hasta mayo sabemos cuánto creció la economía, en mayo creció 0.6, ¿no? Y en junio, entonces, como eso lo vamos a saber el 15 de agosto, pero hoy te da un adelanto. ¿Y qué dice el adelanto? El adelanto te dice que, por ejemplo, el sector agropecuario, que venía, te digo, en los últimos 12, 18 meses o un poco más creciendo bien, en junio ha crecido 0% el sector agropecuario.
Después, el sector minero, minería más hidrocarburos. ¿Cuánto ha crecido? Sigue decreciendo, ha crecido menos 3%, sigue teniendo negativo desde hace buenos meses atrás, no cambia su tendencia. El sector minero. ¿Qué más está pasando? Manufactura. La manufactura no lo ha sacado todavía, no ha sacado del indicador de manufactura. La pesca se ha recuperado un poco, ha crecido 12%, y también la producción de electricidad ha sido un poco superior a 3%, que es bajísimo respecto al estándar peruano. Lo normal es que la producción de electricidad esté en el orden 5, 6, 7%. En junio ha crecido un poco más de 3%. Y así, o sea, te está dando unos indicadores de que el mes de junio, el crecimiento del mes de junio, no luce bien también, cara. Pero ¿qué nos lleva a proyectar? ¿Un poquito más que 0,6 o igual que 0,6 o menos que 0,6? No, un poquito más que un poco más que 0,6. O sea, podemos llegar a 1. Manera, pues, de repente superamos un poco más el 1, pero a lo que voy es que el gobierno estaba anunciando, sobre todo el señor ministro de Economía, Carlos Oliva, que desde junio ya la economía iba a comenzar a tener un envión fuerte, y estamos viendo por los indicadores adelantados que la cosa no viene bien. Ahora, para llegar a lo que propone o cree el señor presidente de la República, que lo ha dicho además en el mensaje de la Nación, 3.5%. Según lo que hemos ido creciendo, que está más o menos en 1.9 o 2, ¿cuánto necesitamos crecer para aspirar a esa casi utópica cifra que ha planteado el presidente? Mira, te contesto así. Hasta mayo la realidad te dice que hemos crecido 1.4. Wow. Suponle tú con junio vamos a estar creciendo, en vez de 1.4, de repente crecemos 1.7, 1.8, pero vamos a estar debajo de 2. Entonces el primer semestre ha crecido debajo de 2. Para que se cumpla lo del señor presidente, el segundo semestre tendría que estar creciendo casi 6, para que sumado al casi 2 te dé entre 2 te dé el 3.5. Y eso pues es bien difícil, ¿no? Y la otra información que salió es que, ¿sabes cuánto ha crecido el empleo? En establecimientos de 10 trabajadores a más, a nivel urbano nacional, 0%. Y eso lo notas en la calle, Jorge. Pero es 0%. La gente ha retraído el consumo, hay problemas de empleo, hay gente que está perdiendo su empleo, ¿no es cierto? En este momento es una realidad. La gente se está demorando en pagar sus obligaciones y la pregunta es, o sea, vamos camino a una recesión y en este contexto el clima de inestabilidad política va a ser un estimulante de esa desconfianza económica que nos pueda llevar a una situación de recesión. No, este año creo que no. Yo por lo menos no avisoro una recesión económica. ¿Por qué? Porque recesión económica, para que entiendan, es cuando la economía comienza a decrecer. Es como un carro, comienza a irse hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia atrás. Y en esa situación todavía, yo pienso que todavía este año no vamos a llegar, ¿no? Pero lo que sí nos va a golpear la inestabilidad política es que quizás terminemos creciendo entre 2%, entre 2 y 2.5%, por ahí de repente vamos a estar. Pero digamos, sí puede retraer un poco inversión pública e inversión privada. Bueno, la inversión privada, de hecho, pero la inversión pública de estos asuntos de concentrar el gobierno en una crisis política, cuando lo que necesitamos es gastar lo máximo en la coordinación entre gobiernos nacionales y subnacionales, ¿puede retraer la inversión pública? Te voy a dar con esta cifra, el MEF, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo. Ya no es el INEI, sino él mismo ha sacado el resultado del mes de julio. Ya, ¿qué dice? Y la inversión pública ha caído en julio. Y el comportamiento de la inversión pública, enero, julio, los primeros 7 meses del año, es menos 3% creció la inversión pública. Entre enero y julio, menos 3%. Y solo en el mes de julio volvió a caer. Y en sus 3 niveles,
Gobierno nacional, regional y sobre todo ya, local. lo que no se entiende es lo de julio. Y yo puedo entender los primeros 6 meses porque en realidad se acaban de instalar los nuevos gobiernos regionales y locales. Pero decrece inversión en el gobierno nacional. No, claro. Que no tiene que ver con que se instale o no se instalen los municipios y los gobiernos regionales. O sea, claro, por eso te digo, o sea, yo puedo entender los primeros meses en los gobiernos regionales, pero bueno, que en julio no crezca ya te está planteando un problema de eficiencia. Pero que ocurra lo mismo en el Estado nacional no tiene sentido. No, y lo otro que ha sacado el mismo mes es los ministerios, que ya estamos hablando de acá, del gobierno claro, central. el gobierno central. Los ministerios en promedio han gastado 35% de su presupuesto asignado a julio. 34. O sea, han gastado 34, han gastado mucho menos. Y a julio mínimo deberíamos estar en 50 o 55, ¿no? Claro, porque mínimo, más de medio año. El sentido común me dice eso, ¿no? Claro. Entonces, ahí nomás te estás dando cuenta ya cómo se está comportando lo que tú me estás preguntando, el gasto en inversión pública. Increíble. Lamentable. Oye, yo le pido acá al ministro Oliva, mire, eso lo tiene que cambiar, señor ministro. Usted de acá dice... Ahora, ¿hay que cambiar lo que están haciendo o hay que cambiar de ministro? ¿No debería irse Oliva? ¿No terminó el ciclo Oliva ya en el MEF? Mira, no sé, eso tendría que verse. Es que ahora, como estamos viviendo ahorita, yo no aconsejaría que se haga ningún cambio ministerial, ¿no? Ahorita, como estamos viviendo los problemas, no es conveniente que haya ningún cambio ministerial. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Jorge González Izquierdo, economista, por atender nuestro llamado. Muy gentil. No, gracias a ustedes. Y muy claro, como siempre, Jorge. Muchas gracias.